Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Tuti, bienvenida al podcast. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué Feliz de estar bueno. aquí. Qué bueno, qué bueno. Yo también, la verdad es que tiempo atrás quería tener esta conversación contigo. Desde que te conocí, yo creo que hace cerca de un año, nos conocimos por ahí en el bautizo de Humberto Herrera, que le mandamos un fuerte abrazo. Y me pareciste Sí. extraordinaria en múltiples dimensiones, Tuti, pues en todo tu rol de empresaria, en tu rol de atleta, en tu rol de madre. Entonces vamos a entrar en todos ellos, porque de verdad creo que tienes mucho que aportarle a la audiencia. A mí me revolucionaste mi manera de pensar ese mismo día que nos conocimos y pues por lo mismo estás aquí porque creo que eres toda una revolucionaria. Pero antes de empezar, me gustaría que nos platicaras quién eres, querida Tuti. Pues mira, ¿quién soy? Soy la hija de mi papá, lo cual es importante para toda esta plática que vamos a tener. Soy la mayor de 5 hermanos y soy mamá de 3 hijos, hijos de 29, 25 y 18 años. Estudié nutrición hace millones de años en la Ibero, luego tuve un MBA y hace 25, 28 años más o menos que estoy trabajando en la empresa familiar. Y pues eso, hoy soy una industrial mexicana, muy orgullosa de lo que hacemos y pues feliz mamá también. Qué padre. Y creo que en todos esos roles juegas pues sí, una función determinante y vamos a entrar a cada una de ellas, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más de tu infancia, Tuti. O sea, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu formación? Platícanos un poquito más a detalle toda esa parte. Pues mira, mis papás, los dos, son hijos de refugiados españoles y eso sí trae un gen específico de austeridad, de vivir pues muy lean, ¿no? Entonces, mi infancia fue una infancia con todo, pero con todo en mucha mesura, con todo con mucho valorar por qué lo teníamos, cómo lo teníamos. Una infancia de manufactura. Mi mamá nos hizo hacer cosas desde chiquitos, mi papá igual nos llevaba a la fábrica. Entonces, crecimos en un ambiente de hacer, todo el tiempo de hacer, y así nos criamos, ¿no? Entonces, digo, una anécdota curiosa de esto es que yo ya a los 40 y tantos, divorciada, llegó un novio a mi casa de Cuernavaca y no encontró camastros, ¿no? Me dice, ¿por qué no hay camastros en esta casa? Y pues porque aquí nadie se acuesta. O sea, esto es un símil de lo que Mm. fue mi infancia, ¿no? Pues nadie se echaba en la alberca, ¿no? Entonces era pues todo el mundo hace cosas, ¿no? Entonces, bueno, fue una infancia de hacer y de producir y de generar. Y, Y de y en mucha es, disciplina. Mi padre es un hombre súper disciplinado. Ya, ¿qué rol jugabas tú dentro de la familia, no? Siendo la mayor de 5 hermanos, ¿qué rol era el que jugabas tú? Pues, digo, un poco de pionera en cosas porque íbamos aprendiendo, pero la verdad es que mis papás tuvieron 5 hijos, los padres como 5 únicos, entonces a cada quien nos atendieron como hijo único. Todo el mundo pensaba que todos éramos hijos únicos, o sea, mis amigos pensaban que era la hija única y las amigas de mi hermana pensaban, ¿sabes? Entonces, fue un rol pues, de primogénita, pero al mismo tiempo pues, de hija única, con mis gustos bien catered, ¿no? Entonces tuve esa infancia pues muy consentida, la verdad, muy consentida. Y dices que tu papá te enseñó mucho la disciplina. ¿Podrías ahondar un poquito más en ese tema y las lecciones más importantes que te hayas quedado de tu padre? Pues mira, mi papá siempre nos decía que él nunca se había sacado un 6, lo cual era mentira, porque luego descubrimos sus calificaciones en algún momento de la vida, pero yo siempre le creía, ¿no? Entonces yo decía, no manches, si este señor llegó de la guerra, y o sea, sabes, como todo como súper estresado, ¿cómo es posible que nosotros no podamos sacar 10? Entonces, pues yo siempre le creí, yo siempre me sacaba 10 y siempre fui súper matada, súper matada, y rindiéndole cuentas a los dos, ¿no? Porque eran muy exigentes los dos. La primera vez que llegué con un 7, mi papá me pegó un cachetadón, porque en esa época sí se pegaban cachetadas, y me dijo, en esta casa no se admite la mediocridad. Y pues o sea, ese es el tipo de hombre, nunca me pegó
nunca me tocó, nunca más, pero eso a él lo sacaba de sus casillas, el no ser outstanding, ¿no? Y él decía que todo lo debajo de 8 era el montón, y bueno, pues ese es el tipo de papá que yo tenía. Y pues te informo que nunca me volví a sacar un 7 en mi vida. Entonces, eso es la disciplina y el accountability. O sea, él te dejaba un task y pues, siempre esperaba que lo hicieras. Nunca era esperable no hacerlo, ¿no? Entonces, es un cuate con una accountability muy alta. Eso explica muchas cosas que ahora vengo entendiendo. ¿Y de tu madre, qué fue lo que más le aprendiste a tu mamá? Pues mi mamá es súper perfeccionista a un nivel que nos ponía a hacer trabajos hasta las 12 de la noche y no le gustaba entregar cosas mal. Y es mucho más intelectual y mucho más artista, entonces tiene esa parte, o sea, se complementan muy bien los dos en la parte muy pragmática y la parte más intelectual. Mi mamá siempre ponía quotes de Unamuno y de, ya sabes, de Cervantes Saavedra y crecimos oyendo música clásica, entonces esa parte de mi mamá es como súper padre y súper rica y es una mamá súper presente y súper cercana. Entonces tuvimos, la verdad es que una infancia increíble, como con mucho amor y mucha cercanía, pero también mucha estructura. Entonces, pues fue una combinación, creo, bastante exitosa. ¿Por qué decides estudiar nutrición? Pues porque quería estudiar medicina y mi papá no me dejó irme a Monterrey a estudiar medicina. Me dijo, a ver, puedes estudiar como ingeniería biomédica. Yo, pues no quiero estudiar ingeniería y pues ya, la verdad es que estaba de moda estar a dieta en los 80s y pues dije, bueno, pues nutrición. Nunca me encantó, la verdad, y por eso acabé haciendo un MBA después porque yo lo que quería era hacer como negocios, pero no entendía cómo y ahí me fui direccionando en la Ibero. Ya, y sales de nutrición y ejerces por un tiempo o no, o en ese momento te casas, o sea, platícanos un poco qué estaba pasando en tu vida. Acabé nutrición y empecé a aplicar un MBA. Me casé muy temprano, me casé a los 23 años. Y entonces, bueno, mi ex marido y yo empezamos a aplicar para un MBA, aplicamos al mismo y nos aceptaron a los dos. Y nos fuimos a esto recién salidos de la carrera y recién casados. Y nos fuimos a Boston y ya de ahí nos quedamos un tiempo en Nueva York también ejerciendo esto y nunca ejercí ni un minuto de nutrición. O sea, todavía no ejerzo nunca nutrición. Bueno, en la vida personal sí, porque pues a los que no te estén viendo, pues eres muy flaca, estás muy fit. Ya entraremos al tema del deporte porque es otro de los pilares importantes de tu vida. Pero antes de seguir en ese tema, quiero seguir todo el track profesional y entender un poco más cómo se fueron dando los pasos. Entonces dices, bueno, estudian en Boston, se quedan a vivir en Nueva York. ¿Y platícanos cuándo entras a la industria? ¿Cuándo se da este crossover? No entiendo que un día tu papá te llama y te dice, mijita, Sí. vas a entrar a chambear por acá. Pues nos quedamos 5 años en Nueva York y yo trabajé en Banorte, en la oficina de Banorte allá. Y pues digo, empecé como secretaria ahí y luego me fui haciendo un poco más cosas y acabé como el asistente del office manager y aprendí mucho de la forma de trabajar gringa digo, en los 90s que no había mail, entonces tenías que hablar y te la pasabas todo el día haciendo llamadas y era como, la cultura gringa, como yo la traduje en ese momento, era una cultura de mucha acción, o sea, de hoy tengo estos to-dos y los tienes que hacer y tienes que hacer 27 llamadas y deliver, deliver, deliver. Yo nunca había trabajado en un ambiente así. Entonces luego ya pues, me fue bien allá, entonces regresé con una oferta que en ese entonces yo tenía 27 años y yo me sentía, no, tenía 30 años, me sentía como dueña del mundo con una oferta de no sé cuántos pesos. Y dije, papá, bueno, voy a trabajar en Banorte. Me dijo, cero, vas a trabajar en Banorte, vas a trabajar con nosotros, tenemos una empresa que atender. ¿Cuánto te ofrecen en Banorte? No, pues tanto, yo te ofrezco un peso más. Y pues ya, y me fui con él a trabajar. La verdad no tenía ni idea qué iba a hacer. Sin, a pesar de haber ido toda la vida a la fábrica, no tenía ni idea qué iba a hacer. Y me sentó en su escritorio, Javier, así yo de un lado y él del otro, y me dijo, tú vas a aprender. Y yo me iba con mi cuaderno todos los días y aprendía qué hacía y veía su rutina diaria y empecé a aprender de él. Durante 3 años estuve sentada en ese escritorio y ese fue como mi bootcamp de CEO o de lo que viniera. Y ahí estuve aprendiendo, pues el day to day de una fábrica me fue dando como proyectos así de flojera que nadie quería hacer y esa fue la manera también en la que me fui metiendo a las áreas de la fábrica y siento que fue totalmente intencional de su parte, o sea, él supo que yo iba a ir haciendo esta como entrenamiento en las diferentes áreas y, y eso, un día
me dijo que al lunes siguiente iba a ser CEO junto con mi primo y socio de una nueva fábrica. Y pues ahí empezó como mi trayectoria ya sin estar en su escritorio, con mi propio escritorio y mi propio negocio. Yo habré tenido 33 años, o hace como 22. Y pues fue, o sea, el inicio como de una aventura industrial muy padre, la verdad. Platique, vamos a echarnos para atrás, muy para atrás, mucho para atrás, para entender un poco el contexto de tu papá y cómo fue creando esta empresa. O sea, él llega exiliado, me imagino, de España, llega aquí a México. Platícanos qué es lo que hace, cómo se empieza a desarrollar profesionalmente y cómo termina creando esta empresa y cómo la desarrolla al punto que te deja a ti como CEO a tus 33 años. Bueno, mi papá llegó a los 6 años, 5 años de España, y mi abuelo tenía un skill que era saber reparar radios. Entonces él y mi abuela paterna empiezan a reparar radios en un vagón de tren en la estación de tren de Iztapalapa o de algo por ahí. Y pues viven en el vagón, vive la familia en el vagón y reparan radios. De ahí, long story short, ellos acaban fundando la primera fábrica de televisiones en México, porque mi abuelo, la verdad, y mi abuela, los dos eran unos PR impresionantes y se empiezan a relacionar con pues, la gente correcta en México, con los bancos, con los industriales, con la gente de dinero, y empiezan a hacer como un grupo de gente que los apoya y hacen esta empresa que, digo, para los que tienen abuelos, si vieron algún día una consola, eran unas como muebles enormes que tenían el tocadiscos, la tele y unas bocinas enormes. Y total, mi abuelo se pone a hacer los muebles, las bocinas, las teles, los tocadiscos. Él como que es un integrador de, de De producción ahí. tecnologías, sí. Sí, de tecnologías. Y es un gran como ensamblador de cosas, ¿no? Empieza a hacer cosas. Mi papá entra a la fábrica cuando muere mi abuela y pues mi abuelo como que decide repartir todo y mi papá a los 25 años que muere su mamá llega y toma el negocio porque mi abuelo le entra como un momento de como de desprenderse de las cosas y mi papá se hace como CEO en una semana y empieza a hacer esta historia de, bueno, pues retoma el negocio del papá y lo organiza y pasa unos años así hasta que empieza a crecer el negocio y a hacer más tecnologías. Total, nuevamente, long story short, llegan los 90 y empieza como el TLC y la exposure de México a otros mercados. Y pues tenemos una tecnología en esta fábrica que es bastante única, que mi papá ahí a través del tiempo logró hacer. Y empieza a hacer unos componentes que nadie en la audiencia va a nunca ver, pero es lo que arranca tu refrigerador y es una pila que se empieza a producir en México con cierta mastery y pues mi papá se vuelve el que tiene la tecnología como proprietary technology mexicana y de ahí empieza a ser como un negocio global y pues en los 90s y 2000s se empieza a integrar un grupo de toda la competencia en Norteamérica, la empiezan a comprar, le empezamos a comprar y pues se hace un grupo ahí de empresas que producen esta pila en México. Entonces, bueno, podemos estar orgullosos los que vimos este podcast que en México se produce, es el mayor productor de esas pilas en el mundo, ¿no? Y y esa es la historia de mi papá. Entonces, alrededor de estas empresas se van haciendo como empresas pequeñas y a mí me hace CEO de una de estas empresas pequeñas que hace como partes para la gran empresa, ¿no? Y No, pues a mí me da este juguete, la verdad, porque es un juguete en ese momento, y pues, pensando que, sí, yo creo que pensando que la hija iba a tener este juguete, pero pues, mi socio y yo empezamos a hacer más cosas, y de ahí como que despega otra historia nueva, ¿no? no, pues qué interesante y qué orgullo, Tuti, pues todo lo que ha generado tu familia, tu padre en ese sentido y lo que han continuado ustedes como grupo empresarial,
pues de tener una pieza que es crítica pues a nivel global, ¿no? Que creo que es mucha de las historias que a veces no contamos de México, y lo mismo sucede, por ejemplo, Nemak, una empresa de autopartes también, pues genera las cabezas de motores para el 80% de las armadoras a nivel global y bueno, después también se Ujú. consideran empresas como Bimbo, ¿no? Que ya pues no son empresas mexicanas, son empresas globales, ¿no? Y creo que esas historias hay que contarlas cada vez más porque son motivo de orgullo y en México creo que tenemos la materia prima para poder generar todas estas nuevas ideas. Pero bueno, sigamos un poco con tu carrera, Tuti. Entonces, a los 33 años te vuelven directora general de esta empresa junto con tu primo, ¿no? Codirectora junto Ujú. con tu primo, tu socio. Y platícanos a qué se dedica, ¿no? Porque tú dices, es una empresita, yo estoy seguro que no, pero sobre todo cómo la empiezan a desarrollar y cómo llegas a ahora. Pues mira, o sea, sí era una empresa muy chiquita, se dedica a hacer partes de metal, o sea, lo que nosotros recibimos son rollos de acero y nosotros hacemos un proceso que se llama troquelado, que es formas ese rollo de acero a una pieza, ¿no? Todos los productos que nosotros hacemos son productos específicos para ciertas industrias, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio cero fancy, cero sofisticado, pero lo que hace son partes para industria automotriz y eléctrica. Entonces empezamos realmente con un negocio chico y de hecho el vecino de Nemac, que es Siemens en Monterrey, y nosotros vemos a Nemac todo el tiempo, nos manda un proyecto muy grande que es lo que hace que pues, empiece nuestro negocio a crecer y nos empezamos a hacer famosos en la industria automotriz y la eléctrica para hacer partes de seguridad. Eh, Tanto una como la otra tienen muchísimos riesgos pues, de muerte, digamos, de los usuarios si no tienen partes de seguridad. Y nuestro negocio hoy son partes de seguridad para la industria eléctrica y automotriz. Y, por ejemplo, una bolsa de aire que para todo el mundo es muy conocida, nosotros hacemos mecanismos para bolsas de aire, por ejemplo, ¿no? Y Ya. hacemos todo lo que impide que tu casa explote cuando CFE te manda la luz, ¿no? O sea, es muy primario, pero sin embargo, pues es muy básico y está en todos los breakers de todas las casas, ¿no? Sí, y es muy Y eso es lo necesario, que hago. ¿no? Es muy necesario. Y Pues, quería hablar de hablar de ese tema, ¿no? Pues eso es lo que necesitas, ¿no? Dicen que puedes vender aspirinas, ¿no? O vitaminas, ¿no? Las vitaminas son nice to have y pues está muy bien, ¿no? Pues me va a hacer sentir un poquito mejor, pero la vitamina, pero las aspirinas me quitan el dolor, ¿no? Entonces hay que vender más aspirinas porque son necesarias, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues los temas de seguridad, pues, ¿quién va a querer que explote su casa cuando le llega la electricidad de CFE, ¿no? O que en un accidente pase algo terrible. Entonces, pues yo creo que uh-huh. ha de ser un modelo de negocio, pues que tienes una ventaja, pues más bien un valor agregado muy tangible, muy real. Y eso es a lo que quiero entrar, Tuti, porque hemos estado platicando sobre la industria, ¿no? Y me decías antes de entrar a micrófonos, creo que tienes toda la razón, que de repente, pues la industria ya es algo súper underrated, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer tecnología y cosas disruptivas y cosas que son un poco más sexys. Pero eso no necesariamente hace que sean buenos negocios, ¿no? Te tienes un montón de unicornios y startups que podrán salir en las noticias y en los medios, pero que, es más, pierden lana. Entonces, platícanos un poco de la industria, ¿no? Empecemos a platicar de la industria, pues de la importancia que tiene, de la relevancia que tiene, sobre todo en México, ¿no? Donde es un tema que creo que no se habla como se debería hablar, ¿no? Ahora más con el nearshoring, ya entraremos al tema, pero empecemos por hablar de la industria, Tuti. Pues mira, sí creo que es un tema underrated porque la verdad es que es poco sexy. O sea, la industria en general es poco sexy, es poco visible, ¿no? Y te voy a contar una anécdota chiquita. Una vez fui a un foro de estos de ¿cómo se llama? De la gente que da dinero, De una ah, fundación, sí, como de filantropía. fundaciones y así. Ajá. Exacto, de filantropía, perdón. Y me invitan y, pues, digo, yo fui invitada por alguien que estaba exponiendo en el fondo y Arturo Elías me preguntó, oye, ¿y tú qué tipo de filantropía haces? Y me agarró en curva, pero no tenía ni idea que me iba ni siquiera a preguntar algo en una conversación muy casual. Dije, pues yo no tengo ninguna fundación, pero nosotros le damos empleo a más de 1,000 mujeres y creo que esa es nuestra contribución a la sociedad, ¿no? Y digo, poniéndolo en cualquier ámbito de la industria, creo que esa es de la gran contribución de la industria a la sociedad, empezando por la parte como muy primaria de somos grandes contribuidores al bienestar de la sociedad, ¿no? Pero como no se ve, no es tan famoso, ¿no?
Pues bueno, yo creo que la seguridad de empleo es una cosa increíble. Me quería ir como a la parte muy, muy básica de qué padre es la industria en ese sentido, ¿no? Y pues digo, creo que es un gran generador de conocimiento y gran generador de gente valiosa. En otra anécdota que te puedo contar, una vez un amigo me estaba escribiendo un artículo sobre la industria en México y me dijo, bueno, dime, ¿de dónde sacas tus ingenieros? Le dije, del Poli. ¿Cómo del Poli? Le dije, los ingenieros del Poli son una maravilla. O sea, digo, con el respeto a los del TEC y a los de la Ibero y a todos, pero los ingenieros que realmente están dispuestos a ir a las trincheras de la industria son los ingenieros del Poli, son gente súper valiosa. Entonces, pues o sea, la industria en México es eso, o sea, es como muy grassroots en decir, agarramos gente que, cuya única posibilidad es ir a la industria. Entonces, bueno, por eso no es sexy, pero por eso es muy valioso, ¿no? Entonces, a mí me encanta ser parte de la industria, porque aparte te voy a decir una cosa, Javier, es súper de orgullo cuando viene un gringo o un alemán a tu fábrica que te digan, literal, me esperaba un lodazal con gente con sombrero trabajando, ¿no? Porque es gente súper inculta y súper poco informada que te sorprende. Y cuando encuentran una planta bien puesta y con tecnología alemana y gringa y china y demás, se sorprenden, ¿no? Entonces sí es como un motivo de orgullo ser industrial en este país donde como que todo es underrated, ¿no? Entonces a mí, bueno, o sea, a mí me da muchísimo orgullo ser parte de ese tema. Sí, y de acuerdo, pues al final del día también, pues es un porcentaje muy importante de la población que se dedica a la industria, ¿no? Muchos Ujú. pues de los trabajos que existen están en ese segmento y mucho de esto está inclusive, pues condicionado, bueno, sí condicionado, pero es una consecuencia del TLC, ¿no? Sí, Que claro. pasó en los noventas. Entonces, platícanos un poco de lo que representó el TLC para ustedes como grupo empresarial y contrastémoslo después contra lo que está pasando ahorita con el nearshoring. Pues mira, nosotros tuvimos un proceso muy interesante de absorción de toda la competencia de Norteamérica durante los noventas y early 2000s, porque justamente con el TLC creo que hubo un estrés en las manufacturas en Estados Unidos, entonces empezó a hacerse caro, poco eficiente, y los mercados empezaron a ver hacia acá abajo, y ahí sí, o sea, tengo que decir, mi hermano y mi papá fueron como súper estratégicos en empezar a ver la competencia, empezar a ver competencia que se empezaba a debilitar. Y, a ver, estamos hablando de un nicho, de nichos, de nichos de mercado. Entonces, cuando el mercado se fragiliza y se fragmenta, los nichos sufren muchísimo y la gente que no está como sana financieramente y de tal, entonces empieza a estropearse. Aquí importante durante los inicios del TLC conocer bien a tu competencia y poderla ir monitoreando. Entonces eso hicieron mi papá y mi hermano y pues fueron viendo pues, muestras de fragilidad en los competidores y los fueron absorbiendo, de modo que al final no quedó competencia, esa es la realidad. Entonces, bueno, esa fue parte de hacer este negocio como pues, líder en su ramo, porque pues, literalmente se fue muriendo la competencia, ¿no? Y también el TLC y la expansión de los mercados en México le dieron exposure a China y a otros mercados. Nosotros nos expandimos a China porque teníamos que ir como persiguiendo a los clientes, esa es la realidad, y pues estar cerca de ellos. En nuestra vida pensamos tener una planta en China y se fue dando, pues, una cosa llevó a la otra y pues, finalmente pues, teníamos que estar en China, ¿no? Y son esas cosas que el TLC siento que sí le abrió a México esa posibilidad de una, una familia y una planta pequeña en México poder pues, tener que irse a China, ¿no? Entonces de repente se te abren los horizontes. Y sí, digo, a mí cuando me preguntan y soy politically incorrect, seguramente digo, el mejor presidente del mundo fue Salinas, porque le abrió a México la mira al mundo, ¿no? Y te vieron, ¿no? Entonces, y nosotros, digo, mi empresa como, así como Tailing, ¿no? Pues ha ido en los pasos de la otra empresa que es mucho más grande, aprendiendo y siguiendo los pasos de globalizarnos, ¿no? Porque no ha habido de otra, Javier, o sea, el, el estar en este lugar que es un polo tan visible te hace que la gente te vea. Entonces los europeos quieren comprarte y los asiáticos quieren comprarte y los sudamericanos quieren comprarte y pues sí, ha sido
O sea, a ver, la magia de este país, en mi opinión, ha sido el TLC, sin duda. Ya. Y platícame una cosa, porque está bien interesante, pues, cómo se fueron tejiendo todas estas partes, ¿no? Y después dicen que solo se pueden conectar los puntos hacia atrás, pero viendo ahora las cosas en perspectiva y el éxito que han tenido de manera empresarial, ¿cuál crees que haya sido la clave de ese éxito? A ver, bueno, yo creo que varias, y me regreso a de las primeras preguntas, la austeridad, o sea, el ser como súper austeros y súper to the point, no nos hemos movido, así como dicen que Warren Buffett nunca se ha movido de su casa, nosotros nunca nos hemos movido de la planta de mi abuelo, o sea, no ha habido necesidad de hacer el gran, complejo industrial, hemos sido como muy, muy constantes en mantener ese lugar perfecto. Digo, con las expansiones que han venido, pero el lugar original se ha mantenido y con un mantra de austeridad en todo el negocio. Y otra cosa que yo creo que es, y ese es mérito de mi hermano y de mi papá, es ser muy sharp financieramente. O sea, realmente creo que tienen un conocimiento del balance sheet de sus competidores que los tienen, o sea, lo conocen mejor el balance sheet de sus competidores que ellos mismos, ¿no? Entonces, han podido hacer ofertas pues, bastante insultantes Certeras. en su momento. Ah, Sí, certeras de insultantes, así de ya. vamos, ¿no? Pero sí, y siento que son, o sea, es un, así eh, eh, como wealth financiero, pero de sabiduría, ¿no? Y de conocimiento que se ha ido pasando de generación en generación, porque sí creo que los industriales a veces son ingenieros, pero no saben llevar los negocios, ¿no? Y siento que la combinación de financiero con operador ha sido muy exitosa. Ya, pues qué importante eso, ¿no? Sobre todo, como decías, en un mercado que de repente se expandió, se fragmenta por este tema de nicho y que ahora pues son también líderes a nivel global, ¿no? En todo el mundo. Entonces, qué interesante tener esas historias y poder como ir a estos puntos más finos de decir, bueno, pues la austeridad y esa disciplina que tienes en la operación, aunado a una capacidad financiera de entender la industria desde el lado financiero y el lado de negocio, pues ha sido lo que Ujú. les ha permitido llegar, bueno, y seguramente la operación que ha de haber sido también, pues, extraordinaria, ¿no? Porque esas cosas no Sí. suceden nada más por obra de magia. Ahora, Tuti, decías que tienes algunos también ideas o reflexiones un tanto controversiales en cuanto al nearshoring. O sea, ¿cómo percibes tú el nearshoring y todo lo que está pasando ahorita? Como te decía, inclusive, pues no sé si la analogía sea perfecta o no, pero contrastándolo con mucho lo que pasó con el TLC y esta apertura al mundo. Mira, o sea, sin duda todos estamos siendo beneficiarios del nearshoring, o sea, no hay duda. Yo voy muchísimo a Querétaro y muchísimo a Monterrey y a San Luis Potosí y dices, alguien sin duda está confiando en este país porque siguen surgiendo parques industriales por todos lados. Yo voy cada mes más o menos a Querétaro y en los últimos 6 meses he visto 6 parques industriales nuevos florecer, ¿no? Entonces dices, bueno, nadie es tonto y nadie pone su dinero en un lugar donde no hay futuro, ¿no? Y sin duda hay muchísima inversión de esa. Yo lo que no estoy viendo tan claramente es ya sabes, esa cascada de nuevos negocios para los que ya estamos aquí. Creo que nos estamos peleando el pastel, 5, 6 o 7, en mi ramo específicamente, ¿no? Porque hay mucho negocio, pocas gentes capaces, y entonces lo que está pasando más que las empresas mexicanas estén obteniendo mucho es que están viendo nuevas empresas chinas, alemanas, gringas, a establecerse en México y tomar ese negocio. Ya. Entonces el pastel se va a dividir entre 1,000 estampadores de metal como yo, pero a mí, por ejemplo, de esos 1,000 pedazos, pues igual me toca un milésimo y no los 10 que yo hubiera pensado, ¿no? Entonces, lo que está viendo es una competencia feroz. Estamos viendo, por ejemplo, una competencia feroz de los hindús, o indios, como sea correctamente decirlo, pero hay o sea, la gente está deshaciendo los márgenes, cosa que creo que es peligrosa en cualquier escenario industrial y pues ojalá venga como una etapa de más estabilidad, pero ahorita que el pastel se está repartiendo es impresionante lo que la gente está haciendo para obtener una rebanada, ¿no? Ya. Que supongo que es un proceso normal cuando literal te encuentras con tremendo pastel, ¿no? Pero sí estamos viendo como
o sea, una voracidad, ya sabes, fuera de lo viable económicamente. Entonces yo espero que la verdad muchos de estos competidores que están queriéndose comer rebanadas que no les tocan, pues al final tengan que regresarlas a la charola y decir, pues sí, no pude, ¿no? Eso es lo que estamos visualizando como familia, ¿no? O sea, esta voracidad tiene que llegar a un nivel de estabilidad, pero sí lo estamos viendo. Y lo que vemos, que platicamos la semana pasada, eso es un poco la erosión de los márgenes, que eso pues, no le va bien a nadie, ¿no? Sí, Esa es mi sensación del nearshoring. ya. Sí, pues es que yo creo que la foto, como dices, desde un punto de vista macro, ¿no? Si lo ves a nivel país, hasta un punto de vista, pues si lo vieras a nivel industria, después si lo ves a nivel empresa y después si lo ves dentro de las oportunidades mismas que salen dentro de las empresas laborales, pues creo que es una foto distinta. Y como dices, pues Así yo es. creo que también, pues ahorita con el reordenamiento geopolítico, con el nuevo acuerdo de comercio en Norteamérica, pues esto lo que está propiciando es a que entren estas personas de China, de la India y demás y que empiecen a competir en estos sectores que pues en este sentido pues estaban probablemente dominados por empresas como la de ustedes y que pues empiezan a competir por estos márgenes, ¿no? Como decía Jeff Bezos, your margin is my opportunity, ¿no? Y quién mejor que Exacto. los chinos y los indios que pues lo han hecho de manera muy eficiente por las características específicas de cada uno de estos países. Entonces, pero bueno, como tú bien dices, yo creo que después de la tormenta el polvo se asienta, ¿no? Y ahí Sí, seguramente la gente que sabe operar, que tiene también la disciplina, que tiene la austeridad, ¿no? Desde el punto de vista operativo y también la inteligencia financiera seguramente seguirá a relucir como ha sido ya pues una constante en la historia de sus empresas, Tuti. Pero sin duda son momentos difíciles, ¿no? Que además yo creo que empujan siempre, sí, ¿no? O sea, la competencia yo sí. creo que es algo que siempre empuja pues a mejorar los servicios y los productos que hayas a los clientes finales, ya sea pues a nivel costos, innovaciones. Yo creo que, y lo decía el mismo Jeff Bezos, siempre estos momentos en donde estás incómodo son los momentos en donde más crecimiento hay, ¿no? Y creo que estoy seguro que en el tiempo lo verán como algo que fue positivo para ustedes, por más que a veces parezca complejo, ¿no? En el proceso. Ahora, Sí. Tuti, platícanos, ahora eres Chief Happiness Officer. Platícanos qué quiere decir eso y qué es lo que haces dentro de la empresa. Pues mira, después de unos años de llevar ventas y recursos humanos y ser co-CEO con mi primo, decidimos salirnos nosotros de la operación y contratar bueno, más bien darle un ascenso a nuestro gerente de operaciones y tener un CEO por primera vez en casi 70 años que no es de la familia. Entonces, bueno, eso fue suficientemente disruptivo y pues empezamos a buscar ahora qué hacer de manera pues, proactiva, pero dejando que el CEO tenga su acción independiente. Y entonces, bueno, literalmente en una junta un día con un alemán que me conocía de toda la vida y pues, sabía que yo era gerente de ventas, me dijo, bueno, ¿y usted ahora qué hace? Yo, sin saber bien qué contestar, le dije, yo soy la encargada de la felicidad en esta fábrica. Y me dijo, ay, qué padre, qué buena idea, no sé qué. Y le gustó tanto que dije, mira, igual es una buena idea. Y yo no sabía ni que existía esa posición en el mundo y dije, pues sí, yo soy Chief Happiness Officer y de ahí, pues, como todo lo tenemos que hacer en inglés, ahí se quedó este término. Y la verdad es que ya lo hacíamos un poco, pues ya lo hacía junto con los gerentes de recursos humanos, un poco decir, bueno, a ver, si la gente pasa tanto tiempo en esta fábrica, hay que agregarle joy al tiempo que pasen aquí o calidad al tiempo que pasen aquí. Y habíamos hecho desde concursos para perder peso hasta jornadas de tejido y cosas que parecían un poco absurdas en su momento, pero la gente las iba apreciando, ¿no? Y entonces, bueno, después, justamente a través de Cracks, la verdad es que me enteré que había como más Chief Happiness Officers en el mundo y me pareció de lo más interesante. Y no sé si has oído, pero ahora Andrés Oppenheimer sacó un libro sobre la felicidad y en la felicidad en las empresas y en los países. Entonces, bueno, parece que la felicidad sí es una tendencia, ¿no? Y pues la verdad es que para mí era un tema de humanidad, Javier. O sea, tienes tanta gente trabajando contigo y que te dedica tanto tiempo que lo más normal se me hacía entregarles calidad, ¿no? Y pues tengo una hija que es muy creativa y empezamos a pensar en cosas y tenemos el día del hot dog y el día de la paleta y el día de no sé qué. Y
La verdad es que eso es de las cosas que, y también, y siempre lo digo, nada se hace en esta vida, por lo menos en mi fábrica, con dos intenciones. Una es la gente y otra cosa es pues, la venta y pues, obtener algo a través de eso, ¿no? Y es un full circle y no es creo que no está mal decirlo, o sea, si yo doy algo, por ejemplo, puede bajar el ausentismo porque la gente tiene unos kilos de menos y se enferma menos, pues es full circle, todos salimos ganando de algo así, ¿no? Entonces creo que en todas estas acciones siempre hay un payback a la empresa, muy indirecto a veces, pero es parte del happiness de cualquier Chief Happiness Officer y el que te diga que no es un mentiroso, todo tiene una doble intención, ¿no? Y no mal, o sea, queremos el bien de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, de ahí salió, y ha sido muy satisfactorio ver cómo la gente lo aprecia, estas pequeñas cositas. Sí, y aparte es un círculo virtuoso y como dices, pues no está peleado. Es más, es totalmente lógico y racional, más allá del tema, si quieres, como bondadoso y generoso, y humano, porque pues me imagino que esto está muy correlacionado a la productividad. No sé si ustedes tengan eso medido, Tuti, o sea, no sé si lo midan de alguna manera, pues eso, en ausentismo, en rotación, o sea, que hayan cambiado algunas de las variables de la gente que trabaja con ustedes. Sabes que la única variable que nos preocupa, porque es la que más nos cuesta, es la rotación. Entonces, lo que tratamos de disminuir a través de estas medidas es la rotación y que la gente tenga algo a lo que regresar, ¿no? Entonces, nuestra medida básica es la rotación y en ciertos brackets de la organización se ha bajado, en otros es bastante difícil pues porque por 5 pesos y es totalmente razonable, la gente se mueve, pero siento que hemos creado lealtad en ciertos niveles porque pues, está más padre trabajar aquí que en otro lugar, ¿no? Y el tema del best place to work pues, tiene todo el sentido del mundo para retener a la gente. Esa es nuestra única medida, la verdad. Y Bueno, sí lo sí, hemos logrado ir subiendo en el tiempo. Ujú. claro. Oye, Tuti, platícame una cosa. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes y qué porcentaje de ellas son mujeres? En el grupo tenemos aproximadamente 2,000 personas. Conmigo son 320 más o menos y el 70% son mujeres. ¿Y por qué? Entonces, ¿Por qué el 70% son mujeres? son trabajos de mucha paciencia y de mucha precisión y de como mucha concentración. Y los trabajos de fuerza, obviamente, y de más movimiento los hacen los hombres. Y pues sí es un ambiente sexista en ese sentido, porque hay cosas que las mujeres hacen mejor y los hombres, otras que los hombres hacen mejor. Sin embargo, bueno, esto es parte de mi happiness, pincelada de happiness es que todos los trabajos se pagan igual a hombres y mujeres. Entonces hemos empezado a recibir mujeres en trabajos tradicionalmente de hombres porque pues, les atrae el pago, ¿no? Entonces empezamos a tener más mujeres en trabajos tradicionales como mecánicos, como muchas ingenieros, tenemos una igualdad en ciertos puestos, pero en los que son de seleccionar cosas, hacer hoyitos, limpiar, en eso la verdad es que las mujeres son mucho más constantes. Y otra cosa bien importante, y esto aplica a toda la industria, México tiene cantidades industriales de madres solteras. Y las trabajadoras más comprometidas, más serias, más puntuales, más excelentes son las mujeres. Y que son madres solteras porque no tienen opción, desgraciadamente. Entonces, ese es uno de mis drivers, Javier, para decir, estas chavas tienen que tener una buena vida, estas 8 horas que están aquí, ¿no? Porque sí tienen unas vidas súper complicadas. Qué padre, Tuti. Qué bueno que lo ves de esa manera porque yo estoy convencido que el cambio pasa pues una persona a la vez, ¿no? Y la gente que desde el coraje, desde la valentía se atreve a tomar estas decisiones porque después puede que no sean fáciles y pueden ser hasta controversiales a nivel empresarial, ¿no? Porque seguramente tienes que emparejar hacia arriba los salarios, ¿no? De las mujeres con los de los hombres. Y pareciera que no hace mucho sentido desde el punto de vista de negocio, pero estoy seguro que el círculo virtuoso que se genera a partir de eso y también el cambio que eso va a implicar hacia México, ¿no? Pues estás hablando pues, de 1,400 mujeres que emplean ustedes más o menos con los números que nos compartes, pues es verdaderamente fundamental, ¿no? Y el darle una oportunidad también y ese incremento salarial
a tantas mujeres, madres solteras, pues también lo que va a representar para ellas dentro de su vida diaria, ¿no? Yo creo que cada quien estamos en nuestra trinchera y desde nuestra trinchera hay que ver cómo podemos apoyar. Y te reconozco eso, querida Tuti, porque sé también el corazón que tienes y la cabeza y la inteligencia y creo que eh, pues esos son las acciones, estos puntos de inflexión que podemos tomar y que podemos decidir desde, como decía, desde nuestra persona y poder incidir con miles de personas allá afuera. Entonces, qué fregón tener a mexicanas como tú, querida Tuti, y empresarias como tú en los círculos sociales en los que estamos. Pero bueno, vamos a cambiar ahora de tercio. Ahora vamos a platicar de el deporte. ¿Cuándo nace tu afición? ¿Llevas 40 y tantos maratones o ya me quedé corto? ¿Cuántos maratones llevas? 58. 58. Me había faltado un par. Platícanos cómo empieza tu amor por el deporte, ¿no? Y sobre todo por los maratones. Pues mira, esta es totalmente mi mamá. Mi mamá ha sido una, bueno, ella era deportista, pero no era súper deportista, pero es una mujer súper disciplinada y rain or shine nos llevaba al club todos los días a hacer nuestras clases. Y la verdad es que se nos hizo, creo que a los cinco se nos hizo la costumbre de hacer algo todos los días. Y yo hacía, ya sabes, 3 horas de aeróbics hace, o sea, 35 años. Y llegó un cuate y me dijo, oye, ya que haces tantos aeróbics, ¿por qué no haces una cosa que acaban de inventar, literal, que se llama triatlón? Y yo, ay, pues, ¿qué es el triatlón? Pues mira, primero nadas y luego haces bici y luego corres. Y dije, mira, suena divertido. Me compré una bici y hice el primer triatlón. O sea, los primeros triatlones que hubieron en México los hice yo hace demasiados años. Y de ahí la verdad es que descubrí que no me gustaba ni nadar ni la bici y empecé a correr y me empecé a preparar para un maratón en los 90 y, o sea, para los que oyen este podcast que no tienen ni idea de eso, a mí me mandaba mi entrenadora a Boston los entrenamientos por correo, por carta de papel. Y yo recibía mi entrenamiento del mes, y entonces, bueno, o sea, así Sí, de años hace, ¿no? ni siquiera en Y pues, YouTube, o sea, ni siquiera mail, ni siquiera hombre, YouTube. No, no, pero no, tú también exageras, o sea, tienes no, 55 te lo años, no juro. manches. Sí, Eres pero una bueno, a ver, jovencita. en 1992 no había otra cosa más que correo de papel, Correo, ¿no? sí, A sí, mí me sí. llegaba mi carta. Entonces, bueno, y así me empecé a entrenar y corrí el primer maratón de Nueva York hace pues, 20, ¿qué? No, 31 años este año. Y la verdad es que sí me envicié y me encanta y se me hace una gran manera pues, de hacer algo rápido. A mí la corrida se me hace, la verdad, una manera de ejercicio muy eficiente porque en una hora ya quemaste las calorías que querías quemar, hiciste el ejercicio que querías hacer. Entonces, en mi vida enganchaba muy bien el correr, no tienes que cargar una bici, ¿sabes? O sea, para mí es lo más Sí, es eficiente muy del mundo. práctico. Es muy práctico y time-wise es perfecto, ¿no? Entonces, pues lo integré a mi vida perfecto y la verdad es que, y lo digo sin ninguna presunción, para mí es cero meritorio correr hoy, o sea, para mí es parte de mi vida, o sea, digo, y corro muy despacio hoy y ya no, nada como antes, pero sigue siendo una parte esencial de mi día, como, como desayunar. O sea, de hecho no puedo desayunar si no corrí, entonces, pues sí, la verdad es que es una especie de vicio. Hoy ya no es ni siquiera un ejercicio, es un vicio. Sí, y yo coincido. Yo creo que cuando verdaderamente integras las cosas se vuelven parte de tu vida, ¿no? Y yo creo que esa es la gran ventaja de desarrollar estos hábitos, ¿no? Que bueno, hábitos y vicios son simplemente los dos lados de la moneda, ¿no? Yo creo que uno es lo que Ah, te hace a ti ser mejor, crecer, desarrollarte, más saludable, y el otro, pues son cosas que te empiezan a afectar. Pero dime una cosa, Tuti, de los 58 maratones, ¿cuál es el que más recuerdas o cuál es el que sientes que más has disfrutado y por qué? Tiene que haber uno más fíjate que especial, ¿no? sí, pero qué padre pregunta, porque hay una chava que dice que los que hemos corrido maratones tenemos como muchos 9/11, ¿no? O sea, porque todo el mundo en el universo se acuerda dónde estaba el 9/11, ¿no? Nadie se acuerda dónde estaba el día antes ni el día después, pero todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo ese día a esa hora. Y eso es un poco lo que te dan los maratones, te dan un día que te acuerdas perfecto cuando te pusiste los tenis y el short y no sé qué. Y entonces, yo tengo 58 días muy memorables, la verdad, en ese sentido, porque cada uno tiene, y tú que has corrido, sabes que, pues ese día si te levantaste
más deshidratado como alguien que conozco, o, o comiste mal el día anterior, o sea, o te comiste perfecto, te sientes perfecto, el clima está perfecto, es un perfect day, ¿no? Entonces, te puedo decir que todos han sido súper especiales. Obviamente mi más rápido es de los que me acuerdo perfecto, porque pues iba yo hecha una loca, pero también me acuerdo del más lento, que fue el año pasado en Nueva York, que llegué descalza a la meta y fue una desgracia, ¿no? Entonces, tengo 58 días, la verdad soy muy suertuda porque tengo estos 58 y los 3 que nacieron mis hijos, que son días como súper memorables y todos son padres. Digo, te puedo decir, Berlín es hermoso porque la gente te va gritando los 42,000 metros, te va gritando alguien, ¿no? Y hay otros que, como Big Sur, que no te grita nadie porque no hay una persona. He corrido mucho trail en los últimos años, entonces pues, estar en lugares en Colorado, o en Islandia o en Irlanda, o sea, wow, ¿no? Eres súper afortunado. Y pues todos tienen algo y como te vas siendo más viejo, cada vez los ves en retrospectiva como, wow, es que joven estaba yo en ese entonces me cuesta trabajo pensar en uno, creo que son 58 días increíbles de mi vida. Qué padre. Oye, Tuti, ya nada más para cerrar esta parte del ejercicio, ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y que tuviera el sueño de hacer un maratón, tú que llevas 58. Uno, que paguen, que se inscriban, no hay nada como dinero así en el timeline, ¿no? Para mí es muy importante escoger uno, pagar, y digo, hoy hay miles de programas de entrenamiento, hay miles de entrenadores buenos, ya no te lo van a mandar por carta, lo cual es muy conveniente, y o sea, o sea, imaginarte en esa meta, para mí es de las cosas más padres que te pueden pasar, imaginarte pasando la meta. Mi hija mediana ha hecho ya varios y ese era mi consejo. Tú imagínate en la meta. O sea, todo lo demás va a ser igual un dolor de muelas, pero tú imagínate en la meta y el día que pases esa meta vas a decir, quiero la siguiente. Entonces, la verdad es que ayer justo, Javier, y qué timely, vi un video que le decían a un cuate, what keeps you motivated? Y le dijo, no me motiva nada más que la disciplina. Y me pareció maravilloso, ¿no? O sea, porque pues, la disciplina es de las cosas que como en full circle te motivan más, ¿no? Entonces, no, yo no tengo el gran motivador. A mí lo que me motiva es que soy un tipo disciplinado. Y creo que, o sea, si quieres ser un tipo disciplinado en la vida, chance un maratón es una gran manera de empezar. Ya, pues mira, qué Y para no sé si reflexión. contesté, pero No, sí. uh-huh. Y de acuerdo, o sea, pues sí, si quieres es tomar acción, ¿no? Pues o sea, compra el boleto y ya después te tendrás que preparar, así como le hizo nuestro amigo Oso, ¿no? Que compró Chicago hace un Exacto, año exacto. y le fue fenomenal y le encantó y él había pensado que nunca iba a poder correr. Bueno, y en ese sentido, Pero se comprometió. exacto, se comprometió y tomó acción. Y este tema de la disciplina que dices también, qué importante, ¿no? Yo creo que es una parte fundamental de la vida de las personas, sobre todo para podernos comportar en sociedad, pero sobre todo también el disfrutar el proceso, ¿no? O sea, no nada más ir como contra la meta, sino disfrutar pues todo el entrenamiento, que lo ves culminado el día que corres el maratón, pero que cuando verdaderamente aprendes a disfrutar, cuando, como dices, sales a correr todos los días y eso es lo que disfrutas, pues entonces se vuelve priceless. Así es. Y sí, el proceso es increíble porque te vas descubriendo, aparte, digo, para tu primer maratón dices, no manches, el cuate que no corría 1 kilómetro, Oso Traba corriendo 30 kilómetros, pues, o sea, ese cuate no existía hace 3 meses, ¿no? Y entonces vas descubriendo a una persona nueva que luego aparte no quieres perder, o sea, ya eres eso, ¿no? Entonces, sí, el proceso es increíble y creo que es un proceso más allá de deportivo, es un proceso personal y eso pues, está increíble. O sea, eso nadie te lo va a quitar. Eso nadie te lo va a quitar. Y Uh-huh. vas siendo lo que venimos siendo, ¿no? O sea, al final del día, Va esta siendo. identidad, la vas creando conforme lo vas avanzando, ¿no? Y bueno, tus hijos también te han seguido los pasos, ¿no? Y también son maratonistas. Bueno, ahí he visto a tu hija, la mediana, Sí, que le mandamos un fuerte saludo, a sí, ver si la conocemos pronto, ¿no? Que se va a apuntar al World Mastery. espero que sí. Pero también ellos también le entran al maratón, ¿no? Entran, sí, sí, aquí lo que dicen por ahí que el rollo no sirve y el ejemplo arrastra, creo que ha tenido algo de resultado aquí, porque sí, los tres, ya la chica en verano va a correr con su mamá, entonces estamos ya con la última. Sí, No, pues está muy bien. Y aparte, pues, ¿cuántos años tiene la chiquita? 18.
No, pues a muy buena edad, está empezando todavía, imagínate, tú empezaste que ¿a qué edad empezaste tú, Yo Ti? como a mi primer triatlón fue a los 18. Ah, pues mira, pues a la misma edad. Para que No. veas hace cuántos años que fue el primer triatlón en México. Oye, pero impresionante. Yo hubiera pensado que esos hubieran tenido más tiempo, pero bueno, independientemente de eso, lo importante, como dices, es el ejemplo. El ejemplo, arrastra sin lugar a dudas. Ahora pasemos a tus hijos y a tu familia. Platícanos cómo le haces para ser empresaria, triatleta, maratonista y madre. Bueno, a ver, y esta frase es robada de María Asunción. O sea, lo que le pones dinero a algo, le pones tiempo a algo, se lo quitas a otra cosa. O sea, eso de lo puedo tener todo no existe. Yo eso lo vi desde que nació mi hijo. Mi hijo grande nació cuando yo vivía en Nueva York y yo trabajaba full time. Y pues este chavo lo cuidaba una nana puertorriqueña. O sea, no había manera que yo cubriera el plan de mamá neoyorquina con su carriola, o sea, eso no lo podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, hacía las dos cosas, pero tenía que sacrificar algo. Y pues eso, o sea, el poder hacer todo significa sacrificar algo. Yo hace muchos años pensaba, bueno, como ya sabes, eso de que dicen, escoge tus esferas en la vida, ¿no? Entonces yo decía, pues a ver, una de son mi familia, deporte, trabajo y ¿qué era la otra? No deporte, familia, trabajo, no me acuerdo, pero bueno. Pero el caso es que no me daba la vida para tener amigos. Yo decía, pues no puedo tener amigos. O sea, si quiero hacer todo lo que quiero hacer, pues deporte tengo que hacer en la mañana, luego el trabajo y luego la familia, creo que eran todas. Y no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que tienes que escoger, ¿no? Y entonces, pues, chance implica levantarse a las 4 de la mañana. Yo me levantaba back in the day a las 4 de la mañana a correr para que me diera tiempo a hacer todo lo demás, ¿no? Y yo corría ahí con los panaderos de la Comer en el Sope ahí en Chapultepec y eran mis compañeros, porque pues, eran los cuates que se iban a hacer el pan a las 7 de la mañana, ¿no? Pero pues digo, el poder combinar todo así, have it all, no existe, entonces tienes que sacrificar cosas, ¿no? Y ha Sí, sido un sacrificio muy feliz, ¿eh? Yo no me siento que he sacrificado nada, yo le he hecho mi allocation de tiempo como yo he decidido. pues sí, y yo creo que al final del día lo importante es cuestionarse y hacer estas cosas de manera intencional y consciente, que es lo que creo que es bien difícil para la gente, porque a veces la gente pues ni siquiera quiere ser papá, pero pues le tocó porque pues tuvieron a un niño y entonces pues ya ni modo, ¿no? Porque la sociedad te dice que hagas una cosa de una manera y a ti te tocó el formarlos en cierta educación y después también que los mandabas a estudiar fuera, ¿no? Desde la preparatoria es, órale, váyanse a estudiar y entiendo los mandas a Europa y ahí ellos se valen un poco por sí mismos, ¿no? Platícanos un poco como cuál fue esa ideología o filosofía desde el punto de vista más de formación. Digo, yo ahora lo entiendo mucho, ¿no? Con todo lo que creciste y viviste, esta disciplina y muchas de las cosas que aprendiste también en tu casa con tus padres. Pero ¿cuál fue un poco tu ideología desde el punto de vista de formación con tus hijos? Pues mira, regresando un poco el colegio al que fueron en México, ellos fueron al colegio alemán en México. ¿Por qué al colegio alemán? Porque a mí me gustaba el colegio alemán y lo negociamos el papá de los niños y yo y fue al colegio alemán. Y la verdad es que yo no hablo alemán, bueno, hablo muy poco y ahí se formaron. Y en primero de secundaria mi hijo grande se fue de secundaria, prepa y universidad a Alemania. No era el plan, pero ya una cosa llevó a la otra y se quedó allá y la segunda lo siguió y la tercera ahorita está en Alemania. Y la verdad es que a mí me encanta el sistema alemán por la principal razón que fomenta la independencia. O sea, yo nunca hice una tarea con ellos, nunca me tuve que ir al festival de la mamá y hacer yo nada. O sea, es todo como muy independiente y para mi estilo de vida era perfecto el alemán. Y entonces, yo les decía, a ver, yo no voy a ser policía de nadie, si hacen la tarea bien, si no, ustedes tendrán sus consecuencias. Bueno, te digo, se ajustó a mi estilo de vida perfecto y la escuela en Alemania, pues también. Entonces, bueno, ya llevo como 15 años llevando niños a Alemania y he sido muy feliz en el proceso, los extraño y todo eso que trae la distancia, pero pues han regresado personas muy responsables, muy maduras, muy organizadas y espero que eso les sirva en su vida para después, ¿no? Sí, Esa ha sido un poco la idea. y eso fue mucho lo que me llamó la atención cuando te conocí, Tuti, porque creo que estás como wired de manera muy distinta a lo que es pues la típica mujer mexicana y creo que
por eso para mí también es importante tenerte en este podcast y darte estos micrófonos, porque creo que mucha gente allá afuera más joven que se está planteando pues qué hacer con su vida y que tenga probablemente muchos de estos dilemas y que no sepa qué hacer, ¿no? Muchas veces por el deber ser o por lo que la sociedad te exige o te dice o te pide. Y creo que lo importante es hacerse esas preguntas, ¿no? De verdaderamente qué es lo que quiero hacer y después diseñar tu vida en función de eso. Y digo, a la distancia y de lo que me platicas, a Camila se llama, ¿no? Tu hija mediana, Ujú, pues se ve sí, una chava todo dar, ¿no? Y tu hijo, el grande, también, que me lo has presumido ya en varias ocasiones, y a tu hija, la pequeña, pues se ven, o sea, personas como pues en su misma realización, ¿no? Y en su propio camino, cada uno con su identidad. Y creo que a veces pareciera que tenemos que pagar, ¿no? Por estas, y hacer las paces, ¿no? Y sí. tú estás en plena conciencia de lo que hiciste y de cómo lo hiciste y pareciera que el resultado es bueno. Entonces, creo que hay que contar esas historias allá afuera para que la gente se cuestione, ¿no? Y ya desde la conciencia y desde el cuestionamiento y el pensamiento crítico de cada persona que decían qué carambas quieren hacer, pero que no se queden nada más viviendo lo que la sociedad espera que vivan, porque así no vamos a poder avanzar y sobre todo así no vamos a ser felices. Sí, mira, a mí me preguntaban así de, oye, ¿entras a su cuarto y lloras todas las mañanas? Y yo, no, la verdad no. O sea, nunca me abracé ningún peluche llorando de mis hijos, porque la verdad es que pues fue un plan que yo creo que estaba padre para ellos además. O sea, no es como que estaban en una cárcel en Alemania, estaban en un colegiazo y se la pasaban bomba. Pero sí, entonces también siento que el quitarle un poco culpa y eso, peso social a estas decisiones, las hace más libres y fluye más todo el proceso en todos los que formamos parte, ¿no? Entonces, sí siento que el no haberle metido, en mi caso, el componente de culpa, que ya tenía suficiente con trabajar y con haberlos metido a la guardería a los 6 meses y ya sabes, todas estas cosas que son socialmente poco nice, ¿no? Este, la verdad es que yo fui muy feliz de haber mandado a mis hijos y creo que ellos también. Nos perdimos años juntos, sin duda. O sea, es lo que te digo, hay una cosa que pierdes en el camino, ¿no? Yo espero que eso sea en el banco de experiencias para ellos, pues para, para mejor en la vida, ¿no? Pero pues Claro. el hubiera, como dice mi papá, es el pasado de los babosos. Entonces, para mí el hubiera realmente no existe. Sí, y aparte, sí, probablemente dejaron de vivir ciertas experiencias, pero también ganaron otras muchas, ¿no? Esa oportunidad que tienen de vivir Exacto. en otro país, en otro contexto, en otra cultura. Fíjate, a mí una de las cosas que más me ha ayudado en mi vida, pues ha sido que a mi mamá le encantaba viajar, ¿no? Y esa perspectiva que te da al vivir en otros lugares, pues me tocó vivir en Canadá un año, en Madrid 6 meses, en Australia, y entender esas culturas y esas formas de vida te da muchísimas herramientas, ¿no? Yo creo que hay muchísimas otras cosas que no vemos que seguramente ganaremos y cada quien tiene al final su camino. Yo creo que todo el mundo va a estar bien siempre y cuando pues exista esa intención y esa contención que estoy convencido que así fue en tu caso. Tuti, te fuiste a la selva, te fuiste a la selva a hacer ayahuasca. Felizmente, y Cinco gracias a nuestro querido, ceremonias. 5 ceremonias, gracias a nuestro querido Miguel Guillén que me aventó ahí en la carnada y yo la agarré. Y la verdad, me choca hablar de cosas life changing, pero creo que esto sí fue life modifying, por lo menos. Sí, sí, sí fue increíble. Como lo dije en otra cosa que hablé, o sea, no creo que sea para todo el mundo, no creo que todo el mundo pueda agarrar y agarrar ahora, todos tenemos un toolkit bastante desconocido hasta que lo tienes que usar, ¿no? Y siento que la ayahuasca te hace hacer uso de tu toolkit. Fue increíble. Me encantó. O sea, Oye, sí, sí, sí crecí. no, hombre, y a mí, digo, no me sorprende porque sé que eres una persona que tienes como mucho valor y mucho coraje en las decisiones que tienes y eres bien entrona, pero, pero platícanos un poquito, pues, ¿qué sabías de esto desde antes? Si tenías algo de experiencia o no, y cómo fue ese proceso, ¿no? O sea, ¿qué esperabas tú que fuera a pasar y qué pasó? Híjole, te digo la verdad, sabía muy poco, había hecho una experiencia con Pepe Ramos, pero ya sabes que literal a las 3 de la tarde de ese día me dijeron, oye, oye, hay ayahuasca, y yo había comido, o sea, cero preparación física, entonces, pues, obviamente la ayahuasca no me pegó nada ese día, me salía, dije, no, no sirvió de nada. Entonces, no, tenía cero experiencia y llegué ahí con cero expectativa y ¿cómo se llama? Intencionalmente no leí nada porque
mi otro yo hubiera dicho, va a leer y voy a ver qué, no, dije, no va a leer nada, voy a ir en blanco a ver qué pasa. Y la verdad, creo que parte de la magia fue no tener expectativa y pues, un día, la primera ceremonia, navegar así un poco viendo por encima y con poca ayahuasca dentro, y la segunda me pasé de lanza y me tiré 2 vasos, entonces casi me muero y fue como muy profunda. Y luego dije, no, yo me voy a mantener en el nivel de un poco de control, ¿no? Y fueron 2 ceremonias más porque la quinta ya creo que estaba tan ayahuasqueada que la hice sin ayahuasca, pero fueron, sí, no, la quinta de plano no tomé nada y volé, ¿eh? O sea, todavía. Y fue, mira, yo digo que no hay amount de terapia que pueda llegar a donde llegas ahí, pero también creo que depende del equipaje que traigas. O sea, yo veía a colegas ahí que la estaban pasando pésimo, ¿no? Y yo decía, hijo, qué cañón, que hay gente que trae muchísimo que trabajar. Digo, ya como te platiqué aquí, pues yo tenía una infancia increíble, he tenido una vida súper linda, entonces pues yo tenía más que agradecer que arreglar, ¿no? Entonces, pues fue un gran ritual de agradecimiento, la verdad. Sí, Así lo puedo resumir. y qué bueno que lo dices todo de esa manera porque hay muchísimos factores que influyen y me encantó que dijeras al principio que justo no todo es para todos y hay que tomar estas cosas con mucha seriedad. Para cuando salga este episodio, probablemente ya habrá salido el de Pepe Ramos, que también platicamos con él y es una de las personas que facilita estas ceremonias. Eh, pero bueno, pues dentro de la conciencia y dentro de los procesos que cada quien puede tener personales, creo que es una herramienta poderosísima, ¿no? Y no es para todos y tal vez no los momentos de todos sean los idóneos para hacerlo, pero creo que en contexto, como dicen, en set and setting correcto, creo que hay pocas cosas que puedan ser tan poderosas y tan transformadoras en ese sentido. Y escribiste a partir de esa experiencia, Tuti, un artículo, un ensayo en el newsletter de nuestro querido amigo Mike, que le recomiendo mucho a todo el mundo en Substack ahí, que se llama Momentos de Tranquilidad, que se llama Mi boda conmigo. Platícanos un poquito más de eso, Tuti. Pues es que fue real, o sea, digo, obviamente real, pero yo hace años, no hace años, pero hace unos 2, 3 años, una de mis hermanas me dio un artículo que se llama Mi boda conmigo. No, marrying yourself, así como un recurso de las relaciones, ¿no? Y obviamente esto no fue casual porque yo llevaba como un periodo de unas relaciones medio frágiles y entonces mi hermana me lo pasó así como, bueno, pues ahí food for thought, ¿no? Y la verdad es que me encantó el concepto y ahora en el verano me fui a Alemania con una de mis hijas y le dije, tengo que traer mi anillo para casarme, ¿no? Entonces ya encontramos el anillo y dije, bueno, ya tengo el anillo y a los 15 días estaba en Perú y en la cuarta ceremonia realmente yo me vi a mí misma en un pasillo y mis 3 hijos enfrente y dije, no me importa que sea esto, pues esto es mi boda, me da igual. Y bueno, obviamente tú ya sabes, empiezas a llorar como que no hay un mañana y ya sabes, la blusa llena de lágrimas y mocos y demás. Y y fue esta cosa de, pues sí, de ya culminemos este momento como malo. Yo llevaba desde mis 55 que cumplí en marzo hasta ese momento, llevaba viajando así como evadiendo, ya sabes, estar en México y como, no sé, al día de hoy, digo, ni siquiera sé bien que evadía, pero yo quería evadir la normalidad y chance de estar soltera y todas estas cosas de la edad. Y me encantó poder decir, ya, para este diálogo horrendo y vamos a reconciliarnos y hacer buena onda la una con la otra en el rollo este de Michael Singer de Crazy Person in Your Head. Y fue increíble porque fue muy, o sea, literal fue un momento de mucha tranquilidad, de decir, ya, se acabó, qué rico, me caigo bien, tengo los mejores hijos, luego estaba Miguel ahí en el altar esperándonos también, o sea, esperándome los 4, entonces fue así como wow. Y bueno, es lo que le digo a Miguel, que es mi hijo cósmico, porque me lo mandó el cosmos. Y pues ya fue un gran momento. Y también por eso un poco no hice la quinta ceremonia, porque dije, no, yo ya me casé, ya no tengo nada, ya me voy de luna de miel, bye chicos, yo no tengo que hacer quinta ceremonia, ¿no? Y hice una quinta ceremonia hace poco, que fue muy linda también. Pero sí, la verdad es que me gustó poderlo poner en papel. Sí, pues qué interesante toda esta perspectiva. Y creo que mucho del trabajo es eso, ¿no? Como hacer las paces con uno mismo
y este camino como del amor propio que a veces suena tan etéreo, pero que es tan real, ¿no? Y podernos ir descubriendo a través de todas estas etapas de nuestra vida y ir resolviendo estos temas. Ahora, Tuti, platícanos cuál es tu libro favorito. Mira, lo pensé, yo no leo mucho, yo oigo libros, entonces de los que, y me gustan las dos, que me cuenten historias como novelas y ver otros como de más de conceptos, y creo que en esta edad y condición, de lo que más me ha gustado últimamente es el de Arthur Brooks, From Strength to Strength, que tú no tienes por qué estar familiarizado con él, pero lo que habla es justo de esta edad y qué hacer con tu knowledge. Entonces él dice que es crystallized knowledge y qué hacer con ella. Creo que es de lo que más me ha servido últimamente. Buenísimo. ¿Hábito que te haya transformado la vida, Tuti? Correr, sin duda. Sin lugar a dudas. O Oye, pero sea, aparte del ejercicio, o sea, ¿también es un espacio meditativo para ti o por qué es tan importante? sí, yo antes, hace muchos años intenté meditar y me dormía, ¿no? Entonces me dijo el maestro, me dijo, ¿sabes qué, Reina? Tú corre y ahí medita, ¿no? Y yo antes de descubrir el podcast, pues era mi tiempo de silencio, ¿no? Ahora ya no. Y hace de 8 años para acá sí medito. Me metí a una cosa de Vipassana hace unos años y me encanta pues meditar un ratito en la mañana. No te puedo decir que medito horas, pero medito un ratito en la mañana y es otro hábito que sí me agrega como tranquilidad y alineación en la mente. Buenísimo. Esa cosa. Portafolio de inversión, Tuti. Bueno, a ver, si algo me gusta hoy es el multihousing, me encanta, me parece una gran cosa, porque a mí me gusta la renta, o sea, me gusta sentir el billetazo Muy constante, bien. entonces me gusta. Buenísimo. ¿Y qué otras cosas inviertes? Sí, a nivel porcentual de tus inversiones, ¿qué tanto está en esto Pues de mira, multifamilies y demás y otros sí, activos? tenemos como estrategias ahí, una estrategia como de muchas acciones, en las cuales hay muchas de las que a ti te gustan, como Disney, Amazon. Yo compré Amazon hace 7 años, bueno, pues tengo ahí mi portafolio de Amazon hace 1000 años, y soy un poco adversa, como te había dicho, al súper largo plazo, pues me gusta ir podando, Ok, pero pero sí, o sea, un portafolio de acciones, uno de bonos, de cosas como industrias raras, pero bueno, tengo ahí un portafolio de bonos. También porque me gusta el dividendo del bono, eso la verdad es que se me hace como esas cosas que las sientes que el dinero fluye. Y pues sí, real estate, pero la verdad es que pues, nuestra mayor inversión son los negocios, o sea, claro. las fábricas que tenemos, ¿no? Lo demás es nada. No, y por eso hace Y es, sentido, ¿no? Por eso hace sentido tenerlo ujú, como muy balanceado, pues desde un punto de vista, pues la empresa y demás, pues muy concentrado, y el otro lado muy diversificado y como dices, cash flow is king. 100% cash flow is king. Buenísimo, Tuti. A ver, para terminar, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio, filosófico de la palabra. Mi casa de valle. Ándale, a ver, pero platícame más. O sea, aunque yo sé que estás en contra de las casas, para mí implica todo lo que me gusta en la vida, o sea, implica aire, implica espacio, implica verde, implica aislamiento. A mí me encanta estar aislada, me encanta, implica estar con mis hijos o implica estar sola, y es un espacio que es mío, o sea, siento que es como mis genes pertenecen ahí, entonces, o sea, holísticamente es un espacio increíble y además, digo, money wise, siento que me cuesta menos de lo que me da, entonces me gusta mucho ese espacio, es mi mejor inversión sin duda. No, pues Bueno, y padrísimo. dos, la Ajá, educación de mis hijos, ¿eh? ok. O sea, casi que los equipararía. La inversión de mis hijos, que es así, es dinero que pones en un lugar que como sientes que se evapora, esas dos. Pues qué bien, mira, eso nunca me lo habían dicho, pero creo que conociéndote y un poco desde tu perspectiva hace mucho sentido, porque las inversiones pues no necesariamente tienen un retorno financiero, ¿no? Muchas veces son retornos de todo lo que dices, ¿no? Todo lo demás, retornos holísticos, en donde tú te puedas sentir bien, en paz, en donde estés en un lugar, en donde estés en la naturaleza, estés en familia, estés compartiendo, tengas tus espacios de independencia. Y también hay que diseñar de manera intencional la vida. Y si algo creo que has hecho, querida Tuti, es eso, es hacerlo de manera, vivir tu vida de manera muy única e intencional en función de las cosas que tú quieres. Y eso requiere muchísimo valor, mi querida Tuti. Y por eso me da muchísimo gusto y es un honor y un privilegio tenerte aquí en mi podcast. Eres una verdadera revolucionaria. Te admiro muchísimo y te quiero otro tanto más.
Eres un mujerón, mi querida Ay, Tuti, y te mando un abrazote. pues gracias, de verdad, qué lujo de platicar. Te lo agradezco mucho y te quiero más yo a ti. Gracias, mi Tuti. Un abrazo. Igual. Bye. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.